eh, habíamos comenzado a mirar la solución de ecuaciones en una variable. Compartiendo aquí el apunte que yo hice para esta ocasión. Y según lo que explicábamos ayer, lo que significa en una ecuación encontrar una solución, bueno, encontrar un valor numérico, que reemplazado en la letra que representa la incógnita en la ecuación, produce una identidad. Si la ecuación está, una ecuación siempre es una expresión de igualdad, ¿no? O sea, uno siempre la puede colocar igual a cero, porque si hay términos en el segundo miembro, los pasa al primer miembro y hace que todo se vea igual a cero. Entonces, cuando uno toma la solución, ese valor numérico que es la raíz de la ecuación, la coloca en vez de la variable, que es la incógnita, entonces se produce una igualdad en cero, cero igual a cero. También se dice, como indicamos ayer, que satisface la ecuación. La raíz satisface la ecuación. Y esto tenía su correlato, que es muy interesante de conocer en sentido geométrico. Las ecuaciones, que es una expresión de una fórmula igualada a cero, bueno, cuando están escritas de esa manera, la parte izquierda, como aquí el f de x igual a cero a la parte izquierda, se le puede llamar la ecuación. Todo esto es una ecuación entonces, porque es una fórmula que está igualada a cero. Y esto que es el lado izquierdo, pensado como una función de x, x es la variable que representa la incógnita, ¿Profe? puede graficar, ¿sí? ¿Está proyectando algo? ¿Está proyectando la pantalla? Eh, quería compartir algo. Parece que no lo Sí. estoy compartiendo. No, no está compartiendo. Estamos hablando aquí. Entonces, aquí está. Aquí. Está imaginativa la clase de día. Dije. Sí, a ver. Tiene toda la razón. Lo que yo le decía, disculpe por ese lapsus. Cuando hay una función definida y se contiene un intervalo b, la expresión f(x) igual 0 define una ecuación. Es decir, uno lo que trata de encontrar son los valores de x que hacen que esta igualdad se cumpla. Y eso se llama entonces una ecuación. Ya. Es como encontrar todos los elementos del dominio que van a dar al cero. Ahora se espera, según una ecuación, que hay un solo elemento, evidentemente, ¿no? Salvo tipo de cuestiones trigonométricas, sí que tienen varias soluciones para una incógnita dada. Y lo que yo hacía referencia recién era que vamos a traer el lápiz para hacer algún dibujito y recordar lo que teníamos ya ayer. Uf, ¿qué pasa? Esto está muy celoso hoy día, se va muy rápido. Entonces, esta es la ecuación. Esta parte izquierda define una función que uno la puede llamar y igual a f de x. Y con esto, ir a un gráfico en el plano, eje x es el horizontal, como siempre, el y vertical, y tener aquí dibujada la función. Y el gráfico de la función es la que uno dibuja, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de este punto aquí que está? Ahí lo hemos destacado, que está destacado. Y que es el punto donde la curva corta el eje X. Bueno, ese punto tiene coordenada de tipo un valor, que es la distancia de 0 a él, que podemos llamarle R, y un Y. Todo punto tiene una abscisa y una ordenada, un X y un Y. El Y es 0 porque es un punto sobre el eje X.
En consecuencia, encontrar una raíz de una ecuación es gráficamente determinar los puntos donde esta función, que se construye en términos de la ecuación, corta al eje X. Son cosas absolutamente equivalentes. Una es el sentido algebraico, métodos para encontrar la raíz, y lo otro es forma de visualizar la raíz, como ayer lo vimos en un pequeño ejemplo, respecto del caso de una cúbica, me parece que alcanzamos a mirar, que lo habíamos dibujado en nuestro graficador Symbola. Claro, ahora, uno tiene métodos para resolver ecuaciones, pero son bastante restringidos, ¿no? La ecuación de segundo grado sabemos que tiene una forma estándar de resolverse, hay una fórmula que nos permite determinar la solución, escribirla, en términos de los coeficientes de la ecuación. Para tercer grado también existen fórmulas que no son muy usadas porque son bastante complicadas de recordar, ¿no? Entonces lo que se prefiere es ir directo a las factorizaciones en ese caso. Pero además en cualquier situación, sucede a veces que esta curva corta el eje X no en un punto tan interesante en el sentido estético, ¿no? Como el 1, el 2, el 3, o quizá una fracción, sino que pasa por allí y ese punto es un real que está expresado, por ejemplo, como un decimal infinito, puede ser periódico o no periódico. Es decir, uno no puede escribir exactamente la raíz. En algunos casos sí. Si este es 0,33333, bueno, uno lo escribe un tercio, sabe que eso funciona bien. Pero en otros casos no es posible hacerlo. Por ejemplo, si fuera raíz de 2. Uno se queda no con la expresión raíz de 2, que bueno, de tanto usar, ya se entiende que es 1,4, etcétera, con sus decimales. Ahora, siendo ese el caso general, donde la raíz se produce por intersección de la curva con el eje X, sobre puntos que no son muy sencillos de expresar como número, entonces se recurre, mediante estos procesos iterativos de acercamiento, a valores que pueden interpretarse como solución de la ecuación, pero son soluciones aproximadas, no son soluciones. Y para determinar esos puntos que conforman una sucesión de valores, que son las soluciones entonces aproximadas, que se acercan a la solución real de la ecuación, se utilizan varios métodos. Un método es de bisección, o sea, estos son los métodos más usuales, ¿no? Hay más métodos, por supuesto. Voy a borrar aquí esta cosita para avanzar en la diapositiva. Hay más métodos y hay variaciones también de estos que tenemos acá. Uno es método de bisección, otro se llama método de punto fijo, otro de Newton-Raphson, método de la secante, y este otro que es una variación del anterior se llama método de la regla falsa. Todos tienen variaciones, todos tienen formas que hacen que para ciertas circunstancias sean más eficientes esos métodos que resultan variaciones de esto, en muchos casos. Pero solo nos vamos a concentrar en al menos estos 5 métodos que son relativamente fáciles de manejar. Acá yo he explicado este método de la bisección, que es el que ayer, vamos a traer el lápiz de nuevo. Ayer explicamos un poquito en la pizarra, ¿no? Entonces, esto parte de la siguiente manera. Uno tiene que saber, al menos, que hay una raíz en un cierto intervalo.
Vamos a llamar eso AB. Este intervalo. Determinado por sus puntos extremos. Y unos, acá quizás con otro color, tiene la función y allí corta a ese segmento que está en el eje X en algún punto. Quizás es mucho mejor no colocarlo tan cerca de allí, del centro, ¿no? A ver si no está dibujando aún. Sino que tomarlo un poco más cargado hacia el ápore. En este caso. Bien, aquí llega hasta el B. Entonces, ¿cómo uno sabe que, sin tener el dibujo, que para una fórmula, para una función, ¿ya? Recordando que acá, esto proviene entonces de una fórmula en el lado izquierdo, igual 0, que define la ecuación. ¿Ya? Y esta es la curva I igual a lo que está estipulado aquí en el lado izquierdo, en esa F de X. Así. F de X. Esto es un poco más redondito ahí. ¿Cómo uno sabe que si esa curva es continua, que es el caso que nosotros siempre vamos a considerar, un trozo de curva continua definida entre A y B, precisamente atraviesa el eje X? Atraviesa segmento en el eje X con extremos A y B. Bueno, si sacamos la imagen del A, notamos que esta imagen es este punto, que está bajo el eje X. O sea, tiene un I negativo. Mientras que la imagen del B, que la podemos ubicar acá, es un punto que está sobre el eje X. Entonces, esto proyecta sobre el eje Y un I positivo, mientras que este proyecta sobre el eje Y un I negativo. El producto es negativo. Profe, ¿es imagen o dominio? El dominio es siempre visto en el eje X y la imagen en el eje Y. Sí, sí. ¿Ah? Vale. Acuérdense de esa nomenclatura. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo del producto f de A por f de B, son dos números, las imágenes, en A y en B. Si hacemos ese cálculo, este B. Ay, este es B. Este es B. Ahí. Eso si da negativo, quiere decir que la curva cortó al eje X. ¿Ya? Bueno, puede que sea al revés, ¿no? El f de A para arriba, pero el f de B para abajo cumple la misma situación, digamos. Se produce el mismo fenómeno, que la curva corta al eje X. Aquí va, por decirlo así, subiendo, pero también puede ir bajando. Entonces, para que matemáticamente uno se dé cuenta y no tenga que recurrir al dibujo, donde ve que precisamente corta el eje X, si uno tiene una ecuación en general y no tiene dónde dibujarla, entonces, ¿cómo hace saber que esa ecuación tiene una raíz en esos dos números dados de partida? Se calcula f de A, f de B. Si el producto da negativo, la curva entonces corta el eje X entre A y B, quiere decir que hay una raíz entre A y B. Y ahí estamos bien. ¿Cómo va procediendo entonces el método? Vamos a tomar aquí otro color azul. El método es simplemente dividir por la mitad, ¿no? Dividir por la mitad. El primer punto que se obtiene es la mitad entre A y B. La mitad entre A y B. Bien.
O sea, para todo ejercicio, independiente de la forma que tenga la ecuación, aquí lo importante es trabajar con el aquí lo que, bueno, ahí está tapado un poco, aquí el intervalo AB. Uno siempre trabaja en este método a partir de un intervalo AB que está dado. Que está dado o uno lo puede conocer, porque si tenemos la oportunidad de ir para una ecuación dada, ir al gráfico y graficarla, ahí nos podemos dar cuenta, como ayer lo vimos, ¿no? Mire, esta curva corta al eje X entre 1 y 2, o entre 1,9 y 2,1, si uno quiere. Casi siempre se eligen, para hacer los ejemplos, unos numeritos agradables, como es un número entero. Partiendo entonces con AB, tomamos la mitad. Ese sería el C. Aquí en esta formulación, y después cuando tengamos que trabajar en el programa Excel con esto, los dos primeros le vamos a llamar A0 y B0. La mitad va a ser un C sub 0. Así. Teniendo este C sub 0, entonces, volvemos a partir el intervalo por la mitad. Ahora, ¿cuál de los dos intervalos se parte por la mitad? Obviamente que aquí, como estamos viendo el dibujo, sabemos que no es este el intervalo que hay que considerar, el de la derecha, la mitad derecha, llamémosla, ¿no? Sino hay que considerar la mitad izquierda, esta, porque por allí pasa la raíz. Y pasa la raíz porque si volvemos a tomar acá, la imagen en C sub 0 es positiva y la imagen en A sub 0 es negativa. Más por menos da menos, cumple la condición. Mientras que si nos fijamos en este semisegmento del lado derecho, acá la imagen en C sub 0 es positiva y la imagen en B sub 0 es positiva. Más por más da más. Entonces, ese no. Ese lo desechamos y nos quedamos con este intervalo entonces. Este es el intervalo sobre el cual vamos a seguir trabajando. ¿Ven? Ahí. Muy bien. Habiendo establecido eso, volvemos a dividir por la mitad. Que es más o menos acá, ¿no? Más o menos acá. Otra vez acá. Para ese puntito que ya sería el C sub 1, ¿no? La mitad entre A0 y 0 la vamos a llamar C sub 1. Siempre a la mitad le vamos a llamar el C, para ubicarnos. Aquí la imagen del C sub 1 es negativa, la del C sub 0 es positiva, entonces este es la mitad de la mitad sobre la cual tenemos que trabajar. O sea, nos quedamos con este ahora. Cada vez va a ser más gordito aquí. Así. Esa es la mitad que tenemos que trabajar. No con esta, porque aquí la imagen de A0 es negativa y la imagen de C1 es negativa. Entonces esas dos imágenes, al hacer el producto, da positivo. No, tiene que dar siempre el signo contrario, como dice esta regla acá. Y nuevamente aquí dividimos por la mitad. Acá, más o menos, ¿no es cierto? Ese ya será el siguiente, que vamos a nombrarlo como C sub 2. Con C sub 2, ¿con cuál de los dos intervalos nos quedamos? Bueno, aquí gráficamente se ve que nos tenemos que quedar con este de acá. Porque con este, el C sub 1 es negativo y el C sub 2 es positivo. Mientras que con este de acá, la imagen de C sub 2 es positiva y el C sub 0, bien digo, es positivo. Bueno, ahora ya nos seguimos dividiendo porque no nos vamos a dar cuenta con qué es lo que está pasando, ¿no? Pero sí miramos que aquí se está formando una sucesión que comenzó con este punto, el C sub 0, después seguimos acá con C sub 1, después seguimos acá con C sub 2, y estos puntitos rojos se van acercando a la solución que es ese punto intersección de la curva con el segmento AB en el eje X. Fíjense. Ya. Este procedimiento eh,
no usa en sí mismo para encontrar el valor de la aproximación la función f. O sea, no usa esencialmente la ecuación, solamente usa la ecuación para determinar esa función e ir discriminando cuál es la mitad que nos quedamos y cuál es la mitad que rechazamos después de la partición, por la mitad, o bisección, que es el nombre del método. Ya. Entonces, aquí yo he tratado de colocar de manera así, de fórmula matemática, cómo se consiguen estos SUN. Siempre la mitad, como lo hemos explicado acá en el gráfico. Y para la mitad hay que definir entonces, decidir para cada mitad cuál de las dos mitades uno se queda. O sea, cuál es el A por la izquierda y cuál es el B por la derecha, donde el C-SUN está en medio. Entonces, el A por la izquierda es el mismo A si este producto da negativo, o si no es el C si el producto da positivo. Y para el B hay que hacer lo mismo. Se compara f de Bn, ahí se me pasó, es en vez de una X una C. Aquí ahora recién se comparó el f de A con el f de C. Ahora se compara el f de B con el f de C. ¿No? Si ese producto es negativo, nos quedamos con entonces esa B sub n más 1. Si no, o sea, nos quedamos para esa Bn más 1 con C sub n. Si no, nos quedamos con B sub n, el mismo B sub n que estaba antes en la partición. Lo que sí se ve, eso ya lo vamos a explicar, porque así en general no es posible absorberlo la primera vez, ¿no? Ya lo vamos a explicar cuando lleguemos a la tabla Excel. Ahora, lo que sucede también es que comenzamos con AB, después llegamos aquí a 1B1, aquí le fui cambiando nombre, o sea, estos C los vuelvo a llamar A y B para que podamos referirnos a ellos como intervalos, con un A a la izquierda y B a la derecha, que es más fácil después de reconocer. Una serie de subintervalos que se van encajando, uno dentro del anterior. Entonces, aquí tenemos la B primero, después tuvimos este de acá, dentro de la B, después este de acá dentro del C1, C0, y así vamos hacia abajo. Y los largos, bueno, como los largos siempre se producen por efecto de haber hecho esta bisección, dividir por 2, el primer largo, el original es B menos A, ahí está. Y el del siguiente es B menos A partido por 2, porque lo divido por 2. Después de este B menos A se vuelve a dividir por 2, queda B menos A partido por 2 al cuadrado, y se siguen dividiendo por 2. O sea, cada vez aquí el 2 en el denominador acumula una potencia mayor. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, hasta el paso enésimo, que el denominador es 2 elevado a n. Ahora, en esta fórmula, el B y el A son números dados, originalmente dados. Y el denominador va disminuyendo, ¿no? Disculpa, va creciendo porque es 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Y cuando el numerador se mantiene fijo y lo estamos dividiendo por un número que crece, los valores de esta división van tendiendo a ser cada vez más pequeños. Entonces, en el lenguaje del cálculo se dice que tienden a cero. O que el límite cuando n crece al infinito de b menos a partido por 2n, que esta fórmula de acá, es cero. Aquí le quité la barrita, ¿no? Porque la barrita era lo que habíamos dicho nosotros que era la distancia. Ahí lo expresé como distancia. Pero aquí el límite no importa tanto porque aquí lo que interesa es que vaya a cero, aunque vaya saltando de repente. Pero siempre se va acumulando hacia cero. Es decir, esta sucesión de los puntos medios C converge a la raíz. Ya lo dijimos. Los puntitos rojos se van acercando cada vez más a la raíz que es R, que está allí, ¿no? Veamos. La raíz R es este punto de aquí. Esa es la raíz R.
es. Ahí está. Vermellón de color. Lo van encajonando. ¿Ya? En consecuencia, esto nos provee también de una cota para el error, porque el error significa, para estos puntitos rojos que están cercanos, están respecto de R. Bueno, y están cercanos dentro de R siempre que estén en la mitad correcta. O sea, la distancia entre R y C sub n es precisamente B menos A partido por doble A. Y eso nos provee una manera de ir considerando el error. Es el método, o sea, el método es muy simple, ¿no? Es dividir por 2, acercarse a la raíz dividiendo por 2. Acercarse correctamente a la raíz dividiendo por 2. Ya. Ahora. Tengo que borrar esto. Ahí borramos toda la pantalla. Muy bien. Uy, quedan más cosas por aquí. Ya. Hemos borrado. Y acá tenemos un ejemplo. Ahora, este ejemplo yo lo hice a mano, por decirlo así, ¿no? Con una calculadora. Y el ejemplo corresponde a encontrar una raíz de la siguiente ecuación. Dice calcular una raíz aproximada de la ecuación x cuadrado menos 3 igual 0 para un valor en el intervalo 1,2. Como yo le dije recién, si aquí, como ya es el ejemplo concreto, vamos acá. Vamos a ver esto también en forma algebraica, analítica y en forma visual, geométrica. Este va a ser para nosotros la función f de x. Muy bien. Esto es entonces, si uno lo quiere calcular con las herramientas que tiene del álgebra del colegio, entonces pasamos el 3 hacia el lado derecho, ¿cierto? Y después sacamos raíz y nos queda x igual raíz de 3, que es 1,7 más o menos, ¿no? 1,7. Eso para tenerlo en cuenta. Aproximadamente es 1,7. Si nos vamos al graficador, vamos nosotros que ahí hay esa función f de x igual a x cuadrado más 3. Claro, corta el eje x entre 1 y 2. ¿Cierto? Recuerden que esto es, lo voy a colocar acá, x cuadrado menos 3. Aquí hay que tener sí. Ya. X cuadrado menos 3. Esa es la función. Si calculamos f de 1, la imagen del 1 es 1 menos 3 menos 2. Aquí estas cosas son muy sensibles. Si uno no saca un dedo del pad, se pierde. Y para escribir hay que escribir con los... ya. Digo que no tengo que hacerlo. Ahí va el lapicito. Igual.
Entonces, eso es menos 2. Mientras que el f de 2, el f de pierdo. El f2 no puede ser. No puede ser. No lo consigo. Ahí está. El f del 2, que el otro punto, ¿no? Que está acá. El f de 2 es igual a 4 menos 3, 1. F de 2 igual a 1. Entonces, el producto de F1 por F2 es negativo. Quiere decir que aquí hay una raíz. Hay una raíz entre 1 y 2. Ya está. Entonces, nos vamos aquí al cálculo en la tabla. Partimos con el 1, 2, ese intervalo, 1, 2. El primero es 1, el segundo es 2. Marqué estas letras A y B porque es lo que está allí definido en el recuadro anterior. ¿Cuánto es la imagen del A? La imagen del 1, bueno, aquí la saqué, es menos 2. Y la imagen del 2 es igual al 1. Ahí está. A propósito, de aquí en adelante para ponernos de acuerdo, porque para ustedes hagan estas aplicaciones y las comparen con las que yo hago, siempre voy a partir aquí en este contador de los pasos, que me va a indicar paso 1, paso 2, paso 3. Siempre voy a comenzar por 0, ¿no? O sea, nuestros límites del intervalo original de donde partimos van a ser A sub 0, B sub 0. Es decir, esta es la imagen de la sub 0, esta es la imagen del B sub 0. Y este va a ser el C sub 0. Ya. Después lo voy a colocar unos n aquí para que sea un poco más interpretable, porque en las tablas le coloco ese n para que no nos perdamos después al momento de tener que revisarlas. Aquí está el punto medio. Entre 1 y 2 es 1,5. Y este es el FC que lo vamos a usar después para hacer la comparación en el producto para saber cuál intervalo es el siguiente entre las dos mitades que produce la bisección. Bueno, acá entre 1 y 2, en la mitad está el 1,5. Y la raíz siguiente, si uno hace el cálculo, se fijan aquí, para el 1,5 el f de c es negativo. El f de c es negativo. Y aquí el f de a es negativo. Entonces, el par que da negativo es f de b con f de c, porque tienen signos cambiados, signos contrarios. Luego, el subintervalo que viene tiene que estar aquí desde 1,5 a la derecha, entre 1,5 y 2. Ahí está, entre 1,5 y 2. Volvemos a calcular aquí la imagen del A correspondiente, del B correspondiente, calculamos la mitad y y seguimos aquí. La mitad entre 1,5 y 1,0 es 1,75. Volvemos a hacer la comparación. Volvemos a hacer la comparación. Y acá el f de c con el f de a y el f de b. Y el que nos interesa es quedarnos con con el a y con el c. Porque esos tienen signo contrario. El f de b con el f de c son todos los dos positivos. Entonces, este asunto va entre 0,75 y 2. Ahí está. Disculpa, va entre 1,5 y 1,75. Porque el f de a con el que dio negativo.
se siguen sacando las imágenes, los puntos medios y se continúa analizando. Uno se da cuenta acá que todo esto es pura y simplemente calcular imágenes, o sea, meter números en una fórmula y sacar el resultado. Y las fórmulas son siempre expresiones algebraicas con sumas, restas, división, etc. Eso es muy sencillo. O sea, aquí lo clave es determinar con qué subintervalo tenemos que seguir en el paso siguiente. Y eso hay que tenerlo en cuenta en lo que vamos a mirar después en nuestra tabla Excel. Aquí yo hice varios cálculos, llegué hasta el paso 6, haciéndolo así con una calculadora. Y bueno, ya le voy a explicar cómo uno determinó aquí llegar hasta acá precisamente y no seguir con los cálculos. Y al llegar hasta acá, el valor que se obtuvo es 1.7266, que es una buena aproximación de la raíz, que es raíz cuadrada de 3. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿cómo llegó al F sub C? Al primero, al del... ¿Al primero aquí? Ah, F sub C F sub C es la imagen del C, del 1,5. Ah, Es decir, es 1,5 son 3 medios, ¿no? O sea, tendría que ser 3 medios al cuadrado. Uf, ya, profe. 3 medios al cuadrado. No, tampoco doble clic me funciona. ¿Por qué aquí no lo puedo tomar ahora? Uf. Ah. Ah. 3 medios al... No, pero profe, se entiende. Se 3 entiende medios de al dónde cuadrado, vino ahí el... está. Sí, Disculpa. -3. Menos 3, ¿no? Ujú. Y eso da 9 cuartos menos 3. 9 cuartos menos 3 da 9 menos 12, menos 4 tercios, menos, no, cuartos, son cuartos. Y eso da al menos 0,75 aquí. Vale, profe, me queda claro. Ya. Muy bien, muy bien. Ahí está. Mira, ahora, ¿por qué llegué yo hasta este paso sexto? Porque aquí el ejemplo dice calcular una raíz aproximada de la ecuación x cuadrado menos 3 en el intervalo 2, de tal manera que f de cn sea menor que 10 elevado a menos 2. O sea, aquí yo dije, bueno, lleguemos hasta que esto sea menor que, porque ese numerito de acá es 0,01. Aquí habría que hacerlo en valor absoluto, ¿no? Y comparar acá, ¿cuánto llegamos al FC de tal manera que en valor absoluto sea menor que 0,01? Esa es la manera. Pero eso no se preocupen todavía porque ya lo vamos a aprender después viéndolo en el Excel, porque ahí se programa muy bien esto. A ver, yo acá tengo todos los ejemplos que voy a explicar en este apunte, los tengo acá. Eso sale de ahí. Todo esto va a quedar en la plataforma para que ustedes lo vean, ¿no? Esta es una planilla Excel, entonces, que es el Excel de este computador, que funciona un poquito diferente al Excel tradicional, donde allí todos estos comandos que uno anda mirando por acá están arriba, ¿no? En ese sentido es mucho más sencillo el Excel Microsoft que este, que se llama Numbers aquí. Pero se entiende igual.
Y ¿recuerdan? Nuestra ecuación era x cuadrado menos 3 igual 0. Quizás está un poquito, esto habría que agrandarlo un poco más. Esto correrlo por acá. Ahí está. Parece que ahí está más grande, ¿no? Un poquito más grande podría ser. Profesor, yo no veo su Excel. Ya. A ver. Vamos entonces aquí. ¿Lo perdí? No, no lo perdí. Uf, este es algo. ¿Dónde me quedo acá? Compartámoslo ahora mismo. Y no, no es este, es ese. Ya. Tenemos que ir al recreo, pero le dejo aquí indicado lo que vamos a hacer a la vuelta. Es mirar el mismo ejercicio, x cuadrado menos 3 igual 0, de la función es x cuadrado menos 3, bajo este concepto entonces de bisección, que es dividir los puntos extremos por 2. Ya, para cumplir con el reglamento, entonces volvemos en 15 minutos. Así aprovechamos de tomar Vale, un profesor. De acuerdo. de agua. Nos vemos a las 8, profesor. Claro, y ahí entonces yo le explico este ejemplo. Ok, profesor, nos vemos. ¿Cómo no? Descansemos 15 minutos. Bolillo.
Bien. Bien, hemos vuelto. Hemos vuelto para fijar nuestra atención en este ejemplo de acá. Entonces, esta es una versión Excel que yo le decía recién, lo que vamos a hacer después en la plataforma, colocar el verdadero Excel del Microsoft. Pero tiene la misma capacidad de trabajar con hoja de cálculo que el Excel. Ya. Entonces hay que hacer una tabla semejante a la que yo les mostraba recién, que es la misma resolución del problema, pero hecho a mano. Hecho con una calculadora. También les debo indicar que, y esta tabla la voy a reformular, siempre los números van a estar expresados con 6 decimales, ¿no? Siempre con 6 decimales. Aquí la cantidad decimal no está muy estandarizada. Habría que hacerlo quizás de esta manera. Ups. Esta pestañita molesta. Formato, texto. Que molesta este cosito de abajo. Texto. Aquí. Estilo. Puede ser estilo. O celda. Número. Decimales. 0 decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 decimal. Ya ahí quedó entonces la manera como todas las tablas las voy a presentar después. Bueno, eso transformó el 1 en 1,0000 y el 2, pero es lo mismo. Son los números donde hay que partir. X0 y 0, o A0, B0, 1 y 2. Aquí se calcula la mitad. ¿Cómo hacemos que este programa, o el Excel, que es similar, calcule la mitad? Aquí. En el Excel, todo esto se ve en una fila acá arriba, ¿no? Ahí uno hace las presentaciones de la fórmula. En este programa viene dado así. Tal como en el Excel, para escribir una fórmula hay que colocar igual. Uno coloca igual en la casilla y ya se presenta este formato de fórmula. ¿Cómo se saca el promedio entonces? Bueno, dividiendo este número y este número por 2. Ahora, para que esto sea una forma iterada, que el Excel lo entienda y lo haga repetitivamente, en vez del número propiamente tal, hay que colocarle la casilla donde está el número. Si vamos a sacar el promedio entre este 1 y este 2, en realidad vamos a sacar el promedio entre esa casilla, que es la C12, más la D12. Todas son 12 estas filas. Partido por 2. Y aquí está. C12 más D12 dividido por 2. Ese signito ahí que se ve chiquitito es el signo americano de la división, ¿no? Un punto, rayita, punto. Cuando uno tiene escrito eso, entonces le da el conforme, aceptar, cambio y cerrar. Bueno, y le aparece el 1,5. Acá tiene el cálculo de la imagen de A sub n. Recuerdan que era la imagen del A sub n, es la imagen del 1. Sería 1 al cuadrado menos 3 menos 2. Eso tiene que dar. ¿Y cómo se expresa en fórmula? Lo voy a llevar por acá arriba. También, cuando uno está aquí, no hay nada, y está comenzando con la fórmula, tiene que en la casilla escribir el igual. Si escribe igual, se despliega entonces esto que dice f de x, fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula acá? Elevar al cuadrado y restar 3. Elevar al cuadrado y restar 3 el a. Es decir, la casilla C12.
C12 elevado al cuadrado menos 3. Uno está conforme con eso y ahí apareció el 2. ¿Cuál es ahora? Acá. ¿Cuál es la imagen del B? Bueno, el B es el D12. Entonces, de 12 al cuadrado menos 3. Ahí está. Y del C es la misma cosa, el mismo tipo de función. Como esa. Este es el, para el C está acá. Es entonces E12 al cuadrado menos 3. E12 al cuadrado menos 3. Ya, eso es bien sencillo. Aquí, bueno, si la función no es polinomial, recuerde que el cuadrado va con este signito, ¿no? Como un sombrerito en los computadores. Ya. Teniendo la primera línea, entonces no hay ningún problema. Les comentaba yo que la expresión de la fórmula, siempre hay ayudas que nos dicen cómo, por ejemplo, copiar aquí el coseno, el seno, el logaritmo, el exponencial, que son las funciones recurrentes que uno trabaja en matemática a este nivel. Ya. Teniendo lista esa primera línea, que es bastante sencilla, entonces nos vamos a la segunda línea. Bueno, en la segunda línea hay que elegir cuál es la n y el bn. Recuerden que hay dos posibilidades, la mitad derecha o la mitad izquierda. Y este es el paso crucial. Este es el paso crucial que hay que entender bien, tanto para escoger en el intervalo el extremo izquierdo como el extremo derecho. Por eso que hay un nuevo AN y un nuevo BN. Hay un nuevo A y un nuevo B. Uno parte de un A a B y después tiene que encontrar el nuevo A y el nuevo B. Bien, ¿cómo se encuentra ese? Aquí está la fórmula, lo voy a sacar de acá, acá. De la siguiente manera. Profe, disculpe, ¿Sí? Dime. que la fórmula yo no la veo. No sé si seré el único o... Yo tampoco, profe, la puedo ver. Profesor, ¿puede compartir la pantalla en vez del programa? Porque en realidad estamos viendo el programa, pero no estamos viendo sus menús desplegables ni sus ventanas, absolutamente nada, solo el programa. Yo estoy compartiendo estoy compartiendo. O sea, ustedes Sí, pero ven el programa. todos los ¿Pero la numeritos aquí lo pantalla ven, o la ¿no? aplicación? ¿Mm? ¿Está compartiendo la aplicación o la pantalla? Eh, a ver. Ahí. Porque cuando uno pone compartir pantalla, sale una opción ahí que dice compartir la pantalla, no la aplicación que uno tiene abierta. Y existe la Y otra así cuando compartiendo. usted comparte la pantalla, nosotros vemos exactamente lo que usted está viendo en su pantalla. Claro, pero yo aquí estoy abriendo casillas para explicar y eso ustedes no lo están viendo. No, profe, no lo podemos ver. Por lo mismo tendría que hacerlo compartir la pantalla en vez de compartir el programa. El escritorio, compartir el escritorio. Comparte el escritorio. A ver. Yo tengo desplegada aquí esa hoja Excel, tipo Excel, ¿no? No Entonces, comparte el Excel, comparte el escritorio. compartir. Es que en compartir pantalla, yo no tengo compartir escritorio. Debe salir pantalla 1 o pantalla 2, algo así. Claro, las diversas que yo tengo desplegadas para ir explicando. El apunte una y esta hoja Excel es otra. Entonces yo pincho esta hoja Excel. Ahora, ven ustedes, ven esa hoja Excel ahí, ¿no? ¿O no? El Excel sí. Claro. Lo que no están viendo ¿No le es... da más, no le da más opciones, profe? No. ¿No le da más opciones de elegir? No tengo más opciones. Si aquí el único problema es que ustedes no están viendo la fórmula que está asociada a la casilla. Eso es lo que no ven, ¿no? Profesor, pero ¿está seguro que no tiene más opciones para Exacto. poder compartir? Debería poder compartir más No vemos la opciones. fórmula.
Se Miren, a ver, deberían poder compartir más opciones. mira, si el único problema es este. Yo pincho acá y quiero, aquí se desplegó una formulita. Lo estáis corriendo de allí y la pongo un poquito más arriba. Eso no lo están viendo ustedes. Eso no lo vemos. No lo vemos, profe. Ah, ¿y por qué? No, y eso por no qué sé. Uf. Tiene que compartir el escritorio, profesor, si es súper simple. Así como comparte el programa, comparte el escritorio. Ahí mismo en compartir, en vez de irse al programa Excel, váyase donde está, está todo está su pantalla. A ver. Ya, a ver. Donde está compartir, en vez de que comparte el Excel, comparte el programa, o comparte la pantalla completa. ¿Qué opciones le da, profe? A ver. ¿Y ahí están viendo? No. Sí, ahí vemos la fórmula, parece que es más Ahí corta. compartió una fórmula. Pero solamente están viendo la fórmula. Sí, Claro, es que si ven la fórmula y no ven todo el contexto, no es de mucha ayuda. Ustedes me dicen que cuando yo comparto pantalla, aquí ahora tengo esa fórmula, tengo la hoja Excel y tengo el apunte. Tengo pizarra, eso no tiene nada que ver, y desktop. O sea, Ese, pues, profe. Ese es el que tiene que compartir. ese escritorio. Ese. Ahí sí. Ahí está, ahí estamos viendo todo, profesor. Ahí. Sí, sí se entendió, se ¿Y cuál es entendió el el iPhone. sentido de eso entonces? No. Cuidado ahí, profe, porque si le llega un correo o algo, lo vamos a ver. Ah, no, pero yo no tengo abierto eso, entonces no. Ya, Lo entonces. mismo, eso. Tampoco me importa, digamos. No se preocupen. No se preocupen de eso. A ver, esto lo voy a. Entonces. Uy, chanfle. Control Z nomás, Control Z. Sí, control Z ahí. Gracias. Entonces yo le decía, a ver, lo primero entonces hay que repetirlo. Cuando queremos el promedio, ahora están viendo la formulita, ¿no? El Ahora promedio sí. entre A y B, el promedio entre C y D. C más D dividido por 2. Ahí no se alcanza a ver, pero como le indicaba recién, en la forma como en la forma americana de escribir una división, ¿no? El Excel lo escribe con un slash. Este lo escribe con esa forma. Ya. El F. La sacamos. Y el F, bueno, tiene su fórmula bien simple porque es allí. Es x cuadrado menos 3. ¿Se fijan? C12 para el A es C12 en realidad. Entonces, en este lenguaje, elevado al cuadrado menos 3. Y ahí está todo. Ya. Aquí, por favor, coloquen atención porque esto es más, es lo único complicado que hay. La primera vez uno le cuesta entenderlo. Tenemos el A, el B y el C. Este C es el punto medio entre A y B. Tenemos que decidir entonces si ese punto medio, como generó dos subintervalos iguales, uno derecho y uno izquierdo, ¿cuál es el que nosotros nos tenemos que quedar? ¿Qué es lo que hacemos? Acá. Y ahí viene la fórmula, que la vamos a sacar un poquito más arriba para que se vea bien. Y dice, sí, ¿recuerdan lo que dijimos recién? Para decidir si acaso hay una raíz o no en algún intervalo, uno hace el producto de las imágenes sobre los puntos extremos del intervalo. Si ese producto es positivo, no pasa la curva por allí, por ese subintervalo y no hay raíz. Pero si es negativo, sí. Ya. Aquí estamos. Sí, entonces. El F12 y el H12. El F12 aquí. Comparamos el FAN con el FSN. FAN con FSN. Como producto, si este por S es menor que 0, eso se escribe tal cual, con el teclado. Y después viene punto y coma, son las dos posibilidades. Si eso fuera negativo, entonces estamos bien y nos quedamos con este como el lado izquierdo, porque está optando por el lado izquierdo. Pero si no, habría que optar por el lado derecho para el nuevo A
y el lado derecho para el nuevo A es este, es el C. A ver. A ver si lo podemos aquí hacer también un dibujo. Esto, si uno lo entiende la primera vez, anda re bien después. Profe, ¿Sí? tiene que cargar su computador, creo, se la va a apagar. Ya. Este computador yo lo estoy cargando ya varias veces al día. Vamos a buscar el... Ahí está. Ahí, gracias. Entonces teníamos. Este es el A genérico, el punto izquierdo. Este es el B. Y por aquí, justo al medio, está el C. Entonces, en este paso tenemos que decir si este es el intervalo con el cual nos vamos a quedar o este otro. Entonces hacemos f de A con el f de C. Aquí está. El F12 y el H12. El A con el C. Esta barrita de aquí no me deja ver. La pone un poquito más abajo para cuando aparezca la barrita no me tape los números. Ah, sí. Ya. El F de A con el F de C. Eso se comparan. Si esto da negativo, como está preguntado aquí, entonces este es el izquierdo A, permanece aquí. Pero si eso da positivo, este es el izquierdo porque el intervalo que estamos eligiendo es ese. De esa manera se elige el punto extremo izquierdo del subintervalo. Después nos vamos al B. ¿Cuál es? Esto hay que aceptarlo. Supongo que no he cambiado nada. Hay que salir de esto y entrar a eso. Ya. ¿Cuál es el B? Lo mismo. Rescatamos la fórmula aquí con la manito. Y ahora nos preguntamos con el F de C y el F de B. F de C y el F de B. O sea, nos preguntamos con el G y H 12. Si ese producto es negativo, quiere decir que estamos eligiendo este intervalo. Y si estamos eligiendo intervalo, el extremo derecho es el B. Es este, el D. Ahí está. Si no, quiere decir que estamos eligiendo este intervalo de atrás y el límite derecho es el C. Ahí está, E12. Que es el C, E12. ¿Se logra entender? ¿O muy intrincado esto? ¿Se entiende bien, profe? ¿Se entiende? Sí, Ya. profesor. Entiende, profesor. Claro. Si tienen dudas, después vayan y recorran la formulita y piénsala bien. Es muy simple. Y listo. Ahora, cuando tengamos nosotros ya esa primera línea y estos dos cálculos hechos, todo lo demás es tomar ese, copiarlo abajo. Tomar ese. Otra diferencia es que en el Excel uno lo arrastra desde este puntito, ¿no? Aquí en este programa se arrastra al medio. Bueno, es lo mismo. Ahora, siempre lo que yo hago es arrastro uno por uno. Ahí. Después tomo este, lo arrastro aquí.
Parece que algo se me queda pegado. No. Ahí, ahí. Muy bien. Y después este aquí, aquí. No, no quiero. Ese ahí. Uf. Está muy sensible este par. Ahí. De esa manera, yo lo hago de esa forma, ¿no? Siempre completo uno por uno. Todas esas casillas. Pero ahora que ya lo tengo completado una por una, entonces, ahora ya uno se atreve a tomar todo eso y arrastrarlo aquí. En el Excel uno lo arrastra de este rincón. En este programa se arrastra de al medio. Y lo sigue para abajo, pum. Y la pasa lo mismo. Bueno, ahí me cambió, por supuesto, yo lo tenía en negrita. Negrita ahí. Ahí lo puse en negrita. Y eso es todo. Y eso es todo. Uno esto lo puede estirar hasta los pasos que quiera, simplemente arrastrando el cursor hacia abajo. O sea, encontrar aquí cuántos pasos hicimos. 7 pasos, ¿no es cierto? Porque, bueno, este es el primero. Segundo, va uno atrás, ¿no es cierto? Contado de esta manera. O sea, hicimos 5, 1, un paso más, hicimos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. En 7 pasos llegamos a esa aproximación de la raíz de la ecuación x cuadrado menos 3 igual 0. Una cosa, esto tomado así como plantilla sirve para cualquier ejercicio posible. Para cualquier ejercicio. Si la ecuación nuestra fuera x a la cuarta menos 5x, x a la cuarta menos 5x, tal cual. Entonces lo que cambiaría es acá, es la fórmula que uno coloca en el f. Esto ahora sería ese número elevado a 4 menos 3 veces ese mismo número. Y todo permanece igual. Y esto de acá, eso acá para todos los ejercicios, si tenemos esta plantilla, para todos los ejercicios, exactamente igual. Eso no cambia. Con esto lo quiere decir lo siguiente. Si a uno le dan una ecuación cualquiera, toma esta plantilla y cambia lo que hay que cambiar. O sea, hay que cambiar la F, la F, la F, y todo lo demás opera como aquí ya lo hicimos, como aquí ya lo programamos. Evidentemente que también si uno cambia los puntos de partida, que son los extremos del intervalo inicial, hay que cambiarlo acá. Si uno aquí cambia 2,5, bueno, cambia todo esto de alguna manera, ¿no? Que se expresa ahí numéricamente. Disculpe que se me pasó el tiempo, pero es que esto no lo explica. Profe, ¿va a subir esa planilla? Sí. Ahora esto yo lo voy a subir en el Excel propiamente tal, ¿ya? Ya, gracias. O sea, junto con los apuntes, en la misma parte de los apuntes va a estar los ejemplos desarrollados en el Excel. Probablemente le cambie un poquito algunas cosas aquí, no lo sé. Si es que veo que queda más claro con otro tipo de índice, en fin. Consulta, Aquí- profesor. Consulta, ¿el trabajo se le envía al mail? Sí, en mail yo creo, ¿no? Ayer dije que iba a preguntar, pero no alcancé a ver nadie hoy día que me dijera. Por mientras en mail, conocen el correo mío, ¿no? Sí. Son 5 ejercicios, ¿no es cierto? Sí, eso dijo ayer, que eran originalmente 6, pero pueden ser 5. Ok, gracias. 5 ejercicios. Sí, en el mail llegan bien, sí, no hay problema. Después yo lo rescato y hago una... ¿Eso podría dictar en el email?
¿Cómo? Por favor. ¿Podría dictar de nuevo su mail? Que yo, Sí, sí. la verdad es sí. que el otro día lo anduve buscando y no lo encontré. Por favor. Es bien fácil. La extensión es UTMCL, entonces es P O P Olivar. Sí. Me falta la pura S, ¿no? P Olivares. UTMCL. @UTMCL. Tal como el de ustedes. P Olivares. Ya, ok, gracias. Yo me acuerdo que usted dijo, profesor, que ¿Sí? lo podíamos hacer a mano en Claro, una en una hoja hojita, bien en un papel. ordenado, Sí, claro. lo escaneábamos y se lo enviábamos. Claro, a otra gente le gusta sacar fotografía, no sé, como ustedes quieran. Perfecto. Vale, profe. Cualquier Ok, manera. gracias, profesor. Ustedes se dan a cuenta que esté bien, o sea, bien legible, ¿no? Bueno, eso. Y ahí me colocan en la primera hoja el nombre de los participantes en el grupo. Necesito para tener conocimiento. Ok, Listo. Ya pues. Que estén muy bien y los vemos el próximo miércoles. al próximo miércoles, Chao, profesor. profe. Hasta el próximo Ok, chao, miércoles. profe. Bien, Chao, chao, descansen. chao. Chao, chao. Buenas Vale, noches. profe, Chao, chao. profe.